Yo tengo para compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, el tema que yo le puse, caras vemos. ¿Cuántos han oído esa expresión? Caras vemos. Pero corazones no sabemos. ¿Por qué? Porque le hablé del Señor, le dije, mira, una cosa que yo te puedo decir es que lo que tú sientes ahorita, no eres el único. Eso apréndelo. No eres el único. Todos tenemos algo que nos hace sentir miserables. Todos. Realmente, hermanos, vivimos pensando que no somos aceptables. Yo he venido hablando de esto. Cómo uno se siente a veces que no da la medida, que uno no está a la altura que debe de estar, sea en la vida espiritual, sea en la vida social, sea con la familia. No soy el esposo que yo debiera de ser, no estoy dando la medida. Y yo creo que el mensaje esta mañana es para aquel que se sienta de esta manera, que estamos todos tratando de vivir una vida que a veces no es. O sea, estamos fingiendo, estamos aparentando que todo está bien, pero otra vez, caras vemos. Y lo interesante de todo eso es que entre estar pensando ahí, llega, por ejemplo, el pensamiento. De hecho, esto también vino a mi mente el otro día. Estaba abrazando a mi nieta y se me vino al pensamiento: cuando nos casamos, uno lleva esta mentalidad: yo voy a ser mejor padre de lo que mis padres fueron conmigo. Si usted es como yo, lo sintió o lo pensó. Y no quiere decir que nuestros padres fueron malos, no en todos los casos. Algunos tuvimos la bendición de tener padres que nos protegieron, que nos cuidaron. En su limitada capacidad, por así decirlo, hicieron lo mejor que pudieron. Algunos no tuvieron la dicha esa, algunos sufrieron abusos, abandonos, maltratos, qué sé yo. Pero llegamos al matrimonio y pensando esa realidad: yo voy a ser mejor padre de lo que fue mi papá conmigo o lo que fue mi mamá conmigo. Y de repente se me vino un pensamiento, tenía yo a mi nieta en los brazos. De repente nos damos cuenta que ya somos abuelos. Cuando nos damos cuenta, ya es tarde para ser un buen padre, porque ya somos abuelos. Y en esos pensamientos nos acordamos de los errores que cometimos, las cosas que no debimos haber hecho, o las cosas que debíamos haber hecho y no las hicimos. Y eso nos lleva a sentir otra vez, nos lleva a hacernos sentir miserables, que no estamos dando la medida. ¿Cuántos se han sentido así? Yo creo que eso es algo, hermanos, que nosotros traemos ya por naturaleza. Puede ser el pasado, errores que cometimos graves. ¿Sabe? Hay mucha gente que trae un pasado, arrastrando un pasado y no lo deja descansar, no nos deja descansar. Puede haber adulterios, puede haber fornicaciones, robos, asesinatos, qué sé yo, tanta cosa, abusos, que las traemos arrastrando y no nos deja disfrutar lo que Jesús dijo: la vida en la abundancia. Ahora, lo peor de todo es que tememos que ese pasado luego venga. Algunos ya se sienten de alguna manera como que se han esforzado para tener un mejor presente. ¿Cuántos se han esforzado a tener un mejor presente? Yo creo todos, amén. Estoy hablando algo, hermanos, de mi corazón para que entendamos que es algo en lo que todos pasamos. Siempre lo he dicho y quiero enfatizar eso, que la vida no es para que pensemos que solo yo estoy sufriendo. No, todos tenemos lo mismo. Yo lo he dicho así, todos andamos en el mismo barco. Entonces, a veces estamos temiendo que lo bueno o
o lo que hemos trabajado para mejorar, ese pasado que tenemos que nos hace sentir mal, venga y nos lo arruine. A mí me ha tocado ver películas donde gente que cometió un asesinato, y eso es en películas nada más, logró borrar toda huella de ese asesinato, se casa, hace una vida aparentemente feliz, próspera, y de tarde que temprano ese pasado lo alcanza y le arruina su presente. ¿Por qué? Porque se descubre que era un asesino y que nunca dio la cara, nunca asumió su responsabilidad y ahora tiene que pagar. Y todo lo que logró hasta ese momento, en las películas se le viene al suelo. Ahora, figurativamente hablando o emocionalmente hablando, como que es lo mismo. Traemos algo que de repente hicimos y aquí lo traemos por dentro. Solamente tú lo sabes. Que a veces no quieres que nadie lo descubra. Puede ser un mal hábito que no puedes vencer, que sabes que está mal, que es vergonzoso, que ante la palabra de Dios está prohibido, es pecado. Y solo tú lo sabes. Y aparentas que todo está bien. Te esfuerzas, eres un buen trabajador, eres un buen padre, eres una buena madre, una buena esposa, un buen esposo. Pero cuando estás solito, como dije yo una vez, cuando estás mirando al techo, cuando te acuestas ahí y miras para el techo y empiezas a ver hasta caritas ahí en el techo, es donde te dices, estás mal, eres un fracasado. Y tú mismo te rechazas. ¿Por qué? Porque estamos luchando con esa realidad. Ahora, la buena noticia en cierta forma esta mañana es que todos, hermanos, luchamos con eso. Nadie puede pararse y decir, yo no tengo algo escondido, yo no tengo algo de qué. No, todos tenemos algo que nos hace sentir mal, que siempre nos está carcomiendo aquí y te hace sentir que no eres aceptable. Puede ser el mismo carácter tuyo. Yo la semana pasada decía que el verdadero carácter se va a reflejar cuando uno está bajo presión. ¿Se acuerdan? Cuando uno está pasando en algo duro, es cuando el verdadero carácter sale a la luz. Y uno lo puede fingir. Usted puede ver una persona que camina con el pecho levantado. Aquí en la iglesia, por ejemplo, usted puede ver a un hermano, una hermana que qué bonito habla, que qué bonito ora, y que cuando lo miras dices, wow, te sientes mal. A mí me ha pasado muchísimas veces, que pasa alguien a hablar aquí al púlpito, empieza a hablar y empiezo a escuchar, empiezo a oír las palabras, su forma de expresarse, su forma de orar, que me hace sentir miserable a mí. Digo, ese sí está bien consagrado a Dios. Ese sí que ora, ese sí que lee. Pero cuando está en su casa, puede ser una persona llena de ira, de rencor, de odio, de malas actitudes, malas acciones. Conozco hermanos, varones o incluso mujeres que aquí son una cosa y en la casa son otra cosa. Caras vemos. El problema, hermanos, es que fuimos nosotros de alguna manera instruidos o guiados o influenciados, no sé cómo decirlo, a que vivimos siempre juzgando a los demás por lo que vemos. Y de ahí que sale tantas cosas que leer, que estudiar, que cómo te debes de comportar, cómo te debes de parar, cómo debes hablar, cómo te debes de vestir para dar una buena impresión. ¿Por qué? Porque queremos siempre impresionar. Porque sabemos que estamos siendo juzgados según lo que aparentemos.
Amén. ¿Si me están siguiendo? Entonces llevamos esa mentalidad de vemos a la gente y ya hacemos un prejuicio de la gente. Caras vemos, pero así juzgamos. Cuando venimos a la iglesia, a veces alguien se para aquí y antes de abrir el corazón para recibir lo que va a hablar, ya estamos haciendo un juicio de esa persona. No debe estar vestido así. ¿Por qué lo dejaron subir o la dejaron subir? ¿Que no saben cómo es? Y ese tipo de juicio hacemos. Caras vemos. Y eso es lo que traemos en la mente. Si estábamos en la escuela, si usted recuerda en la escuela cómo es juzgado un niño, por las calificaciones que saca, qué tan buenos grados tiene. Y de ahí vamos haciendo juicios. Si se trata de trabajo, ahora voy a hablar un poquito como empleador. Cuando yo contrato a una persona, es inevitable. Esa es nuestra personalidad, nuestra humanidad. Yo contrato a una persona por su capacidad que yo creo que tiene. Caras vemos. Pero después me doy cuenta que más que la capacidad, lo que importa es el carácter y es lo que Dios en la palabra del Señor nos muestra hoy, esta mañana, y vamos a leer ahorita. Nos enseña cómo Dios mira a diferencia de cómo nosotros miramos. Porque cuando yo contrato a alguien, por así decirlo, pues estoy mirando su capacidad en cuestión o en relación a la competencia. ¿Quién lo va a hacer mejor para lo que yo necesito? Si es en la iglesia, de igual manera. Quien vaya a subir al frente es quien va a hacer lo mejor. ¿Quién va a leer mejor? ¿Quién va a dirigir mejor? ¿Quién sabe más? Porque esa es nuestra forma de juzgar, nuestra forma de mirar. Pero Jesús o el Señor nos enseña en su palabra que Él no mira a las cosas así. Muy diferente a como nosotros miramos. Amén. Caras vemos, corazones no sabemos. Solamente Dios conoce el corazón. Y dice la palabra, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros tenemos esa idea y a veces pensamos, no, pues es que ese sí es capaz de hacer esto, ese sí lo puede hacer, ese está preparado. Y pasamos por alto lo que verdaderamente vale la pena, el corazón, la actitud. Yo después me he dado cuenta, hermanos, y les confieso, les soy sincero, gente que yo he contratado en el trabajo, he llegado a esta resolución. Yo prefiero gente que no sabe trabajar, pero que tiene una actitud correcta, que tiene un corazón. Sobre todo si esa persona me demuestra que su carácter está siendo controlado por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe, pero su actitud es correcta, es tratable, es enseñable, sigue direcciones, obedece. Yo le he dicho a personas, no hombre, a veces tardo más explicándote lo que quiero que lo que se va a tardar el trabajo que estoy esperando que se haga. Por ejemplo, le digo a una persona, mira, vas a colocar esa puerta, ponle estos 3 tornillos allí. ¿Pero por qué 3 tornillos? ¿Qué tal si le pongo 4? ¿O qué tal si le pongo 2? No, es que nomás 3 tornillos lleva. Sí, pero si se le pone 4 y ahí llevamos, cuando poner los 3 tornillos llevaba 2 minutos, ya llevo 20 minutos hablando. Porque a veces la actitud no es la correcta. Y así juzgamos, pero también porque esa es nuestra actitud muchas veces. Ahora, puede ser una persona completamente estudiada, inteligente, bien preparada académicamente, pero ser una persona necia. Como en el caso de aquel rico, donde nos enseña la palabra de Dios que ese rico hizo tanto dinero que llegó el momento y reflexionó y dijo, wow, ¿cuánto dinero has hecho? Estoy parafraseando.
Dijo, tengo tanto que ya puedo disfrutar, ya puedo retirarme, puedo irme de vacaciones, puedo gozar. Y lo que voy a hacer, voy a construir unas bodegas grandes para almacenar todo lo que tengo. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor dijo de él, necio, todo lo que tú tienes, ¿de qué te sirve? Porque se requiere de inteligencia, iglesia, para poder lograr hacer cosas así. No cualquiera puede ser de nada un negocio grande. No cualquiera puede hacer que un dólar se convierta en $1,000,000. De la misma manera, si una persona no tiene esa inteligencia, tú le das $1,000,000 y en un 2x3 ya no tiene nada. Se necesita inteligencia. Pero igual, de la misma manera, puede ser una persona, perdóname la expresión, ignorante, hablando académicamente, que no sabe leer, que no sabe escribir, pero estar llena de sabiduría. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña, Proverbios dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, esa es una realidad que tenemos, que vivimos rechazando o aceptando gente según lo que vemos. Y yo creo que el Señor nos quiere hablar esta mañana, principalmente, hermano, no para que usted piense que mi tema es que no juzgue o que no rechace, si bien es cierto, sí, también, pero el punto principal hoy, esta mañana, es para ti si te sientes rechazado, si te sientes que no eres aceptable, si te sientes que no das la medida, si te sientes que por más que te esfuerzas, por más que haces, no te sientes como que estás haciendo bien. Yo les he hablado de esto, que Dios tiene un amor para nosotros, de tal manera, dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, que dio a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros, para que en él crea, no se pierda, pero tenga vida eterna. Amén, hermanos. Entonces yo quiero que vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 16. Vamos a ver el caso de David. Aquí yo quiero que estudiemos esta mañana por lo menos 3 aspectos importantes que necesitamos considerar para que nos demos cuenta que a pesar de cómo nos sentimos, rechazados, no aceptados, que no damos la medida, hay algo importante que si tú logras reconocerlo, aceptarlo y hacerlo parte de ti, entonces tu pensamiento de rechazo hacia ti mismo va a cambiar. 1 de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver estos 3 conceptos que nos enseña la palabra. El primer concepto tiene que ver con que Dios nos ama, hermanos, a todos, incondicionalmente. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce tal y cual somos? Amén. Dios sabe tal y cual eres tú. No importa cómo tú actúes, lo profundo de tu corazón, Dios lo sabe. Por eso decía, el Señor Jesús dice que Él no, bueno, no lo dijo el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, dice, Dios no puede ser burlado, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Él conoce tal y como piensas, Él conoce los errores que has cometido, Él ha visto las cosas que tú haces, Él sabe antes de que tus pensamientos vengan a ti, Él ya los conoce y Él te ama tal y como eres. Amén. Mire, David, cuando era todavía un jovencito, digámosle así, un niño, todavía estaba al cuidado de su papá, Samuel tenía que ungir un nuevo rey, porque Dios había rechazado al rey Saúl por su actitud, por su desobediencia. Y Samuel, como el profeta de Dios, pues estaba triste y lloraba por Saúl. Pero Dios le dijo a Samuel, ya deja de llorar, ya no llores más,
yo ya lo deseché, ahora vas a levantarte, vas a ir y vas a ungir a un nuevo rey que yo he escogido. Entonces lo manda, y ahí en el capítulo 16, verso 5, cuando Samuel iba a ir para allá, le dijo, ¿y cómo le voy a hacer? Porque el rey Saúl me va a preguntar, ¿a dónde vas? ¿Y qué vas a hacer? Tú solo dile, dijo el Señor, que vas a ir a ofrecer sacrificio a Dios. Y ya vas a hacer lo que yo te diga. Entonces en el verso 5 quiero que lean conmigo, mire lo que dice. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y verso 6 dijo, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Amén. Entonces, hermano, el primer concepto que quiero que entendamos es de que Dios nos ama incondicionalmente. Él mira las cosas muy diferentes a lo que nosotros vemos. Nosotros vemos lo que tenemos delante, lo que le dijo el Señor aquí más adelante. Tú miras a las personas y aunque me digas que no, tú juzgas según lo que ves. Yo miro a la gente y aunque yo diga que no, aunque quiera aparentar que no, no podemos evitar ver lo que tenemos delante de nosotros. Y lamentablemente por esas razones que juzgamos a la gente y por eso muchos sentimos ese rechazo de nosotros mismos porque nos hemos creído lo que la gente nos hace creer. ¿Sabe que yo me acuerdo mucho cuando yo iba a la escuela primaria? Jugábamos mucho pues como niños, ¿no? Siempre se la pasa uno jugando. Y había una niña que a mí me gustaba mucho. Estoy hablando cuando tenía como 9, 10 años. Me gustaba mucho esa niña. De ese tipo de gusto que hasta se pone uno nervioso y tonto. Y me acuerdo que estaba jugando con mi amigo y venía la niña y me hice el que me caía y que me desmayaba y que mi amigo me levantaba. Yo pensando, ahorita va a venir y me va a querer levantar, va a querer ser la que se preocupa por mí. Y le dice a mi amigo, mira, se cayó, ¿no lo quieres ayudar? Y ella, ¿sabe qué dijo? ¡Ay, no, qué feo! Y se fue. Y yo crecí con eso aquí. Con eso, nunca se me quitó. Que me lo grabé, que siempre pensé que estaba feo. Y por más que mi esposa trata, no me hace creer lo contrario. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de cómo somos. Y todos luchamos con algo así. Algo que nos hicieron, que nos dijeron, que nos hace sentir rechazados. Nosotros mismos ya no lo creímos. Entonces cuando Samuel llega a querer ungir el rey, el futuro rey, lo que hace es lo que hacemos todos. Le dice al papá, tráeme a tus hijos, porque de tus hijos yo voy a ungir a un nuevo rey. Él ya sabe a lo que va. Acuérdate, hermano, él es el profeta de Dios. Sin embargo, cuando mira al primer hijo, al varón Eliab, que es el mayor, dice que en cuanto lo vio, dijo, aquí está el futuro rey. ¿Por qué? Porque lo miró así bien presentable, le vio sus brazos, su pecho, pensó, este va a ser el rey, cuando se pare ante Israel, todos lo van a respetar. Pero la sorpresa es que el Señor le dice, no mires su apariencia. Yo no miro la apariencia, dice. Tú estás viendo lo que tienes delante de ti, pero yo miro al corazón. Entonces, esa es la esperanza que tú tienes, hermano. Dios te ama incondicionalmente. A lo mejor tú te sientes rechazado, rechazada. A lo mejor te sientes feo, fea. A lo mejor dijo una vez un pastor, Dios te conoce tal y como eres. Cuando tú llegas y te quitas la faja, así dijo él, y se te derrama todo, Él conoce eso.
O sea, nadie conoce eso de ti, pero Dios sí sabe de ti eso. Dios sabe cómo te cuelgan los cuajos ya cuando estás mayor de 40 años. Él ya lo conoce, o sea que no le puedes ocultar nada al Señor. Sin embargo, Él te ama tal y como estás. Amén. De hecho, Él dice en su palabra que tú eres la niña de sus ojos. Porque así nos ama el Señor. Eso es lo primero que te tienes que grabar para que cambie ese sentimiento de autorrechazo que a veces tú tienes. No importa que seas mal pensado, no importa que a veces haces cosas que tú sabes que no debes de hacer, no importa, Dios te ama así. No quiere decir que Él te acepta así. Él va a trabajar contigo y eso es lo que nos lleva a al segundo concepto, que Él quiere que tú te aceptes a ti mismo, tal y como tú eres. Porque si bien es cierto, tú no eres el más guapo o la más bonita, pero tienes que aprender a aceptarte tal y como tú eres. ¿Por qué? Porque esa es tu realidad. Fíjese que una de las cosas interesantes de David es que Dios dijo, me encontré un varón conforme a mi corazón. ¿Sabe por qué dijo eso de David? Porque si algo tenía David es que él no quería o nunca trataba de aparentar lo que no era. Cuando David se equivocaba, cuando él la regaba, ¿sabe qué era lo que hacía? Rápido llegaba y se postraba ante Dios y decía, Señor, contra ti pequé y solo contra ti. Él reconocía su realidad. Él no se ocultaba del Señor, al contrario, buscaba más del Señor. ¿Sabe que cuando él cometió pecado, lo primero que hacía cuando era confrontado por el mismo Señor por medio de un profeta, él escribía salmos para decir, Señor, quita de mí, que vuelva a mí el gozo de tu salvación y que me ayude a restaurar porque mis huesos están como secos? O sea, él reconocía su realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a reconocer nuestras debilidades, lo que somos, y no aparentar lo que no somos. ¿Sabe que a veces nuestra forma de aparentar, hasta en la oración que hacemos, lo demostramos? Muchas veces venimos al Señor y decimos, Señor, tú sabes lo que yo soy. Casi que si el Señor quisiera hablarnos literalmente, decía, claro que yo sé. El que lo tiene que reconocer eres tú. No me tienes que decir, tú sabes lo que yo soy. No, tienes que decir, Señor, yo soy un mentiroso. Yo soy un embustero. Yo soy esto otro, Señor, yo sé que te ofendo, ayúdame. Y esa es la transparencia con la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Por eso de David dijo, un varón conforme a mi corazón, porque él reconocía su realidad y se aceptaba tal y como él era para venir delante del Señor. Otro que reconocía esa realidad y se aceptaba fue Pablo. Dice que Pablo, cuando antes de llegar a ser el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Y en un momento cuando él iba a perseguir y a encarcelar a algunos cristianos, se le apareció el Señor. Y cuando se le apareció el Señor, cayó al suelo por una luz resplandeciente. A raíz de esa luz resplandeciente, él quedó ciego. Entonces, más adelante, en 2 de Corintios, él cuenta la historia que dice que después de que él andaba ministrando en las iglesias, después de que él predicaba el evangelio y que la gente se convertía, él dice esas palabras, dice que él tenía un aguijón, un mensajero de Satanás, dice, que venía y que le abofeteaba. Pero mire, quiero que lea conmigo para que vea. En el capítulo 12, verso 7, dice Pablo, que ese aguijón que venía y que le abofeteaba, dice, verso 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones, lo que él había experimentado, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, él reconoció que su personalidad era en cierta forma engreída, porque había momentos que él se sentía, oh, yo soy Pablo.
Aquí no dice qué le pasó. Mire, cuentan los estudiadores que lo más probable era que después de que esa luz resplandeciente lo tiró al suelo, cuentan que él quedó visco, dicen algunos, que le quedó la vista dañada. Entonces, realmente la Biblia no dice qué pasó, qué tenía. Pero sí dice aquí que era un aguijón que lo mantenía humillado de alguna manera, para que no se creyera más. Entonces dice que ese aguijón le afligía tanto que oraba a Dios para que se lo quitara. Y oraba a Dios para que se lo quitara. Sin embargo, Dios no se lo quitó. Pero a lo que voy con este punto, ahorita seguimos más lo que sigue hablando, es que entendamos nosotros, hermanos, que nuestra realidad la tenemos que aceptar. Porque en esa realidad te das cuenta que tienes debilidades que sí son parte de ti. Y que no las puedes evitar, pero que no es el propósito de Dios que las ocultes, que actúes como que no pasa nada, que tú vengas delante de Dios en lo que Él quiere y aceptes que tienes esas debilidades, para que como le dijo como le dijo Dios a Pablo cuando oraba, Pablo le decía, Señor, quita de mí este aguijón. Y sabe que le contestaba el Señor, le decía, bástate mi gracia. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, es la que a nosotros nos sostiene. Por eso es que es importante aceptar nuestra realidad para darnos cuenta que en nuestras debilidades Dios se glorifica. Eso es lo bonito de Dios, que nos ama incondicionalmente y cuando reconocemos nuestra realidad, entonces Él nos fortalece en medio de esas debilidades. ¿Sí estoy explicando? El tercer concepto, hermano, es que Dios está en ti llevando un proceso de cambio y tienes que aprender a aceptar eso. Acepta el proceso del cambio. Dios quiere que cuando tú vengas a Él y reconozcas a Dios en tu vida, tú entiendas que en ese momento comienzas un proceso de cambio. Mire qué bonito, no todo el tiempo la gente que viene a Cristo cambia completamente. ¿Cuántos sabían eso? Humanamente hablando, quisiéramos que las cosas cambien como por arte de magia. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en esa realidad no pasan automáticamente los cambios. Hay personas, hermanos, que llegan al Señor. Por ejemplo, mi hermano, cuando él se entregó a Cristo, mi hermano tomaba mucho. Mi hermano muchas veces llegaba a la casa borracho. Mi mamá lloraba y lloraba por mi hermano. Mi papá a veces le decía, ahí está tu hijo, atiéndelo. Pero cuando mi hermano se entregó a Cristo, como que nunca hubiera tenido ese problema. Como por arte de magia no más volvió a tomar. Ni siquiera volvió a sentir la inclinación para tomar. Sin embargo, no ese es el caso de todos. Hay personas que no pueden dejar un vicio o un mal hábito de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero la palabra de Dios nos enseña que el que comenzó la obra en ti y en mí, Él es fiel. Él es fiel para irla perfeccionando cada día. Por eso la Biblia dice que la senda de los justos, de usted y mía, es como la luz de la aurora. Dice que va a un aumento hasta que el día es perfecto. En otras palabras, toda la vida, hermano, mientras estemos aquí, vamos a estar en un proceso de cambio. Cada día cambiando, cada día. Si tú aceptas ese cambio, entonces te vas a dar cuenta que ese autorrechazo que a veces tú tienes de ti mismo, no tienes para qué sufrirlo más. ¿Por qué? Porque ya lo dije anteriormente, Dios te ama incondicionalmente. Amén. Acepta tu realidad y acepta ese cambio, que es un proceso, para que puedas caminar, para que puedas disfrutar, para que puedas sentirte que no es por tu capacidad, no es por lo mucho que te esfuerces, es por la misericordia y por la gracia de Dios. Pablo, vuelvo a repetir, Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón que me está bofeteando. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia.
Vamos a leer otra vez ahí. Segunda de Corintios, verso 7, y ahora sí vamos a leer del verso 7 al verso 10. Mire lo que dice Pablo, porque Pablo llegó a entender esta realidad. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mire lo que dice verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice? Se perfecciona en la debilidad. Y esto es lo que me gusta que dice Pablo. Y eso es lo que quiero que usted esta mañana se vaya diciendo. Dice, por tanto, de buena gana, ¿qué dice? Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, otra vez, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué dice? Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Eso es, hermano, reconocer tu realidad, pero también entender que Dios es el que está obrando en ti. Que en tu vida, en tu caminar, es Dios el que está procesando los cambios. Tú no puedes cambiar por ti mismo, pero Dios te ayuda cada día. Cada paso que das es un cambio que Dios quiere generar en ti. ¿Están conmigo? Así que, hermano, Dios te dice esta mañana, no sé cómo te sientas tú, si tú te has sentido rechazado y le vienes al Señor y le dices, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esto? El Señor te dice, bástate mi gracia. En otras palabras, ven a mí, póstrate a mí, yo aquí estoy. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Bástate mi gracia. Y luego tú tienes que decir, mi poder se perfecciona, Dios dice, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y tú eres el que vas a decir, me gozo entonces en esas debilidades. Yo no sé cuál sea tu debilidad, hermano. Con esto yo no te quiero decir que la toleres y aceptes como que es parte de ti y vivas con ello, no. Lo que te quiero dar a entender es que si tú le das lugar a Dios, Él te va a ayudar a ir dejando lo que a Él no le agrada. Él te va a ayudar a que vayas mejorando en esos malos hábitos que tienes. Él te va a ir sanando ese dolor que tú sientas por cosas malas que hiciste. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, es que Dios ya hizo la obra en la cruz del Calvario por nosotros. Él derramó su sangre por ti y por mí. Por eso yo siempre he estado enfatizando estas últimas semanas en que el amor de Dios para nosotros no cambia. Tú no puedes hacer más para que Él te ame más, ni puedes hacer menos para que Él te deje de amar. No, el amor de Dios no cambia. Amén. Entonces, hermanos, con esto en mente, quiero que oremos al Señor y le pidamos al Señor, o le digamos al Señor, gracias por su amor incondicional. Si tú, hermano, en tu mente reconoces que tienes defectos, que sabes que hay áreas de tu vida que no le agrada, dile, Señor, gracias por amarme tal y como soy. Gracias por recibirme tal y como soy. Y dile, Señor, ayúdame a aceptar esa realidad de mí mismo. Porque a lo mejor eso es lo que te ha hecho batallar, que tú no te aceptes a ti mismo. Y tienes que aprender a aceptarte tal y como eres tú también. Y de ahí vas a poderle dar lugar al Señor que te ayude a hacer cambios en tu vida. Cierra tus ojos y juntos vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te damos todo honor, toda gloria por ese amor tan grande que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por amarnos tal y cual somos. Gracias que a pesar de que somos malos, somos injustos, somos pecadores, tú nos amas, porque tú nos conoces, porque no hay nada que podamos ocultar. Dile al Señor, gracias Señor, porque tú sabes
que soy mal hablado, que soy mal pensado, y tú nombras lo que tú sabes que eres. Dile, Señor, gracias que me amas así. Dile, Señor, ayúdame a aceptarme tal y cual soy. Que no trate de aparentar lo que no soy. Yo soy pecador, cometo tantos errores. Ayúdame a aceptar esa realidad. Que no mire, Señor, como miran los demás. Que no mire yo a las apariencias, porque las apariencias engañan, Señor. Que no sea yo engañado por esas apariencias, porque las apariencias solamente son eso, que lo verdadero está en el corazón. Señor, ayúdame a reconocer esa realidad en mi vida. Mi corazón tú lo conoces. Señor, acepto el proceso de cambio en mi vida. Dile al Señor. Ayúdame, Padre, a que cada mañana pueda yo ponerme en tus manos y aceptar ese proceso de cambio. Porque yo sé que lo que tú quieres para mi vida es hacer bien y no mal, como dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a dejarme moldear por ti. Ayúdame, Señor, a entender que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Como dijo Pablo, es un proceso de toda la vida. Es una carrera que hay que caminar o hay que correr con paciencia. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. En tus propias palabras, tú dile al Señor, aquí estoy delante de ti, mi Dios. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes. Señor, yo oro por tus hijos y declaro que cada uno de tus hijos en esta mañana se va a llevar en su corazón esta realidad. Señor, que tú le amas incondicionalmente. Que ya no deje de pensar de sí mismo que no es aceptable, que es rechazado por la forma en que vive, por las cosas que hace. No, que tú le amas tal y cual es. Yo oro por aquellos, Señor, que necesitan entender que sus debilidades son la oportunidad para que tú te glorifiques y que acepten esa realidad, que acepten ese proceso de cambio que tú tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Te doy gracias, mi Dios. Amén.